Muchas gracias por ocuparse de los temas ambientales que hoy Claro. están en boga y en Ah, una agenda claro, permanente. ahora que el tema de la basura es un problema en la ciudad, qué mejor que darle un uso a cierta parte de la basura, ¿no? Sobre todo poder reducir, que la Claro, primera etapa para llegar a esto, que se llama compost, que lo podemos encontrar en muchísimos lugares, en páginas web y en distintos claro, espacios, lo que sí podemos hacer en un principio es primero separar aquello que sirve de lo que no sirve. Lo que sirve me refiero a lo que ingrese en la cadena del reciclado y claro. que lo podamos aguantar en nuestras casas un poquito más. Los vidrios, los plásticos, las latas, sobre todo esos residuos que se generaron entre las fiestas de Navidad y Año Claro. Nuevo, que molestan bastante, hasta que la ciudad se regularice y pueda estar un poquito mejor, digamos, en cuanto a su limpieza urbana, poder retener dentro del domicilio las cosas que no se pudren. Eso sería lo Claro, fundamental. Entonces vamos a achicar un poco qué es lo que sale a la calle. claro. De eso que no se pudre, también podemos extraer otras cosas, pero de lo que nos queda en nuestra casa, en esa costumbre que muy bien decías tenían nuestros adultos mayores y que era muy común y sigue siendo común en quienes tienen la suerte de vivir en un lugar más abierto, Claro. que tiene más espacio, el compostaje es una muy buena alternativa, pero hay que tener en cuenta ciertas cosas. Primero, no podemos poner en el compostaje los restos de carne. Claro. Los huesos, la carne, el restito de pollo, esas cosas no pueden ir al compostaje. Otra cosa que perjudica también el compostaje es la ceniza. Las Ujú. cenizas del asado, lo que Claro, quedó en algún momento de ese que se hizo para el año nuevo, tal vez, ahora ya no es tan común tampoco, claro, pero bueno, esas tampoco deberían ir al compostaje. El primer paso para quien tiene lugar, bueno, es hacer el pozo en la tierra. Ese pozo tiene que mantenerse en lo más posible aireado. ujú, Entonces se recomienda que en el fondo, no hace falta que sea un pozo muy profundo, con que sea un pozo de 80 centímetros, y eso funciona bien. Es agregarle ramas, en lo posible ramas más grandecitas, cosa de asegurar que en el fondo quede aire, claro. porque necesita para su proceso el oxígeno para estabilizar la materia orgánica. Entonces que en el fondo quede aire Entonces, la y base de eso, la base es eso, ramas, el pozo y sí, ramitas. no hace falta que sean tan chiquitas, Ujú, más bien unas ramas más grandes en lo posible, que sea un tronco, me refiero, pero más bien una rama más grande, cosa que quede aire debajo. claro, Bastante parecido a lo que hacemos cuando llenamos una maceta en una escala más claro. pequeña, que siempre le dejamos un drenaje en la parte inferior. Después es mezclar los restos verdes que nos quedan, sobre todo restos de frutas y verduras y de cualquier tipo de cáscaras, Claro. eso es fundamental, y mezclarlo con algunas hojas que podamos tener, que no sea únicamente esta capa de material orgánico puro, porque Mm, eso va a hacer que se genere demasiado metano y va a demorar más el proceso. Entonces, si se puede 50 y 50, mejor. Con las hojas que juntamos de lo que claro. cae de los Cortamos el árboles. pasto En también esta, sí, después. eso también sirve. Una vez que está seco, sobre todo, Sí, lo dejamos al costadito del pozo. Y la tierra que sacamos del pozo también que quede al costado del pozo. ¿Por qué es esto? Porque no vamos a poner únicamente restos verdes dentro del pozo, sino que va a estar el resto verde mezclado, como te decía, con la hoja y claro. el resto de comida, una pequeña capa de tierra y volvemos a agregar otra vez. Esa pequeña capa de tierra tiene muchas funciones. Primero, porque tiene muchos nutrientes, porque tiene un montón de microorganismos que van a ayudar a la descomposición y también van a evitar que ingresen roedores o alguna otra, o moscas Claro. que van a ser atraídas, sino por por lo que tengas dentro del pozo, digamos. Una cuestión fundamental en esta época tiene que ver con la lluvia, porque si el pozo que hicimos se nos llena de agua, Claro. vamos a estar también complicados. Por eso es que si tenés el lugar que vamos a disponer, no está de más tener una chapa, alguna cosa Claro. que si algo que uno tenía tirado en algún lugar del patio o que no lo estaba usando para otra cosa, bueno, en el momento que se sabe que va a haber una tormenta importante, como sucedió hace un Claro. par de días, uno ya lo pone ahí, un pedazo de ladrillo arriba, un pedazo de tronco arriba y lo tapamos por ese día. Después necesita tener el pozo siempre aire, no hace falta removerlo. Remover es cuando uno hace el compost sobre lo que se llama una cama, que también es otro sistema Claro. que
Así se hace en las granjas, en algún otro lugar. Uno tiene ya una cama preparada donde ahí va tirando los restos verdes, hojas, los restos de comida, restos verdes, así. Y también se va tomando la temperatura, porque los residuos toman temperatura cuando empieza el proceso de estabilización. Sí. Bien, bueno, y no solo es el tema del pozo, que era por lo más rústico que uno veía, sino que uno por ahí googlea y puede ver, bueno, en lo que es, no sé, en estaciones de madera, o sea, O hay de diversos, plástico, claro, de claro, plástico, hay diversos sí. diseños que uno puede tener para una casa grande, para un, no sé, hasta puede llegar Para a un poner un departamento. departamento Así en es, en el balcón o en el lavadero. así es. O sea, hay de todo para Sí, poder sí, adaptarlo a la necesidad de la persona. se puede comprar, hay Claro, muchas empresas inclusive que las construyen de madera plástica, o claro, sea que es plástico reciclado, proveniente generalmente de tapitas por la solidez que tienen, y tienen las composteras que uno puede comprar, tienen un recipiente que junta el agua, claro, como que va porque el drenando, líquido, sí. exacto, el líquido que va drenando del residuo, que lo vemos en nuestra casa cuando tenemos Lo dos o sacamos tres días, sí, la basura. exacto, y eso que gotea se llama percolado, ese líquido, y es un líquido altamente contaminante. Es un líquido que necesita mucho oxígeno. Entonces es un líquido que si lo tenemos en un departamento tenemos que buscar dónde lo vamos a disponer. Puede ir dentro al residuo cloacal, digamos, porque Claro, se va a mezclar con la cantidad de líquido que nosotros estamos yendo por esa claro. vía. Pero hay que tener muy en cuenta porque es un líquido que necesita mucho oxígeno, sí, para estabilizarse, lo que se llama el percolado de los Claro. residuos. Bien, ¿cuál es el fin que tiene esa tierra que se va abonando? ¿Para Bueno, qué nos sirve y qué características tiene? lo más importante es que sirve justamente como abono de buena calidad. Para que eso, esos residuos que pusimos junto con los restos verdes y esto se transformen en abono. Pensemos en un departamento Claro, donde tal vez no hay un resto verde, donde no tenemos pasto para cortar o no tenemos unas ramas para agregarle. Bueno, en esos casos lo que funciona muy bien es agregarle la hierba. ajá, Si fuera posible, la hierba si está seca es mejor. claro, Si la podemos dejar de un día para el otro y ya claro, que para no agregarle tanta humedad, se disminuye la humedad claro, así y agregarle la hierba también está muy bueno. Y si tenemos en nuestra casa, si nos tuvimos la suerte que nos regalen flores o alguna otra cosa que sea de resto verde, también claro, puede ir ahí. O bien esas partecitas de las verduras que compramos y no usamos sin mojarlas, sería lo mejor. Tiene como, a lo mejor uno escucha así, ve como varios requisitos, pero todas estas son cuestiones de hábitos. Y los hábitos es algo que uno lo aprende y que a lo largo de 3 semanas, dice, en cualquier lugar uno los llega a adquirir claro, y después toma la conciencia para que eso funcione. Y lo más importante es cuando tenemos nuestros primeros productos. El producto, un abono de calidad, 6 meses sería lo más normal, pero en mm, nuestra zona que hace calor y muchas veces en 4 meses ya tenemos abono que podemos utilizar, sobre todo para enriquecer las plantas del claro, hogar y más que nada para no generar tantos residuos. Si claro, vemos la ciudad, sobre todo que hay algo, una actitud que las personas tenemos en general con los residuos, que es que cada vez que lo embolsamos y lo dejamos en la puerta de nuestra casa, ya es problema ya otro. no es nuestro problema. Claro, Ya no nos preguntamos ni quién lo lleva, ni cómo, ni cuándo, ni dónde va. Entonces, si podemos, por lo menos, no estoy diciendo ni siquiera que tengamos 2 cestos en la casa, sino simplemente que podamos separar aquello que tiene valor. Que un reciclador urbano, cualquier persona en algún momento lo va a poder vender. claro, Que hoy está tan difícil la situación para muchísima gente, los residuos pueden ser una fuente de ingresos para alguien. Sobre todo hablamos de vidrios, plásticos, cartones. El claro. cartón, si está Entonces, mojado, pero no sirve lo más. podemos separar entonces. Más allá de esto que es orgánico, que tiene que ver con compostar, ¿qué otras cosas podemos hacer en la casa? Como decía, juntar, no sé, en una bolsa los vidrios, nos quedaron botellas, ponemos allí. Así es. Todo lo que sea vidrio, si va todos los vidrios juntos, Mm, siempre es mejor, sí, para que, sobre todo para quien lo va a llevar a algún lado donde lo va a vender. Lo importante es que eso entra a través de la cadena del reciclado. claro, Y eso quiere decir que no le estamos sacando nuevamente materiales a la naturaleza para hacer las cosas que nosotros necesitamos. Vidrio, plástico, cartón, y cuando digo plástico no hablamos únicamente de una botella, hablamos de los envases de shampoo, de claro, envases de cosmética, de las
los recipientes donde viene el helado que se compra en el supermercado, las cosas que se rompieron, los pedazos de una silla plástica, Claro. todo eso absolutamente sirve. Y si en las plantas de separación, aquí en la provincia del Chaco y en otros lugares del país, también lo vuelven a separar por color. O sea, Claro. los envases de lavandina, por ejemplo, que son de color amarillo, van por un lado separados de los envases de productos de limpieza que son Claro. blancos, por ejemplo. Lo único que no hay que mezclar con los plásticos, porque en realidad ya está contaminado, entonces no es bueno mezclarlos, son las botellas de aceite. Si uno Mm. junta plásticos, supongamos, de distintos envases PET, de agua, gaseosas, lo que sea, no poner en las plantas, separan las botellas de aceite y las prensan por separado. Claro. Porque En sacar lo- el aceite es más Claro, en lo complejo. posible también de ese residuo lavarlo nosotros para que... A ver, ¿Se puede o no? si uno puede, sí. Pero aunque no lo... Lavar una botella de aceite es complejo Claro. porque hay que ponerle agua caliente, la botella se deforma, en fin. Lo importante es que no tenga líquido adentro. Claro. O sea, con vaciarlo, muchas veces las personas dejan una botella con líquido, inclusive le ponen la tapa y así la ponen en el cesto o así la ponen en la Claro. bolsa. Eso es mucho más complejo para quien tiene que trabajar. Entonces, vaciarlo en su casa y si va la tapita por un lado y la botella por otro, mejor todavía. Así es. Muchísimas gracias, Mali. Después seguramente me hiciste acordar que estamos en un momento de mucho calor en esta parte del país. Por ahí, cuando planificamos la construcción de una casa, no tenemos en cuenta la cuestión de aislación en cuanto a que hay muchos métodos que tienen que ver con lo ecológico que podemos utilizar más allá de lo que haga un arquitecto. Podemos ponerle ciertas cosas a la casa para que sean aisladas del calor y del frío en la época. Así que bueno, queda tarea para después. Sí, y una cosita Sí. nomás que me olvidé que no quiero dejar de mencionar. Estamos en un momento donde hay mucho dengue entre la población, hay mucho mosquito y al mosquito le gusta mucho el plástico, Claro. por lo cual una tapita puede ser un criadero. Por eso que es tan importante, más allá de disminuir el volumen, ser consciente que esa tapita que estamos dejando en cualquier parte puede ser la enfermedad de otro el día de mañana. Así